Ministerio Salvos por su Gracia les da la cordial bienvenida a este estudio bíblico y expositivo en el libro de los Salmos. Estaremos estudiando el Salmo 1 de forma sistemática, versículo por versículo. Para abordar el tema central del Salmo 1, es necesario saber el significado de felicidad. ¿Qué es la felicidad? El diccionario nos dice: estado de ánimo de la persona que siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. ¿Cuántos queremos ser felices? Sin duda, algunos daríamos lo que fuera para conseguirla y que sea eterna, que nada ni nadie nos pueda borrar. El mundo nos brinda muchas alternativas para alcanzar nuestra felicidad. La televisión nos muestra cómo vernos bien, qué debemos comprar, qué debemos escuchar, qué debemos tomar, a dónde debemos ir, entre otras cosas. El sistema tiene un abanico de posibilidades para nosotros, pero todas estas alternativas no están centradas en Cristo. De hecho, estas alternativas nos alejan de todo lo que es de Dios. En 1 de Juan capítulo 2 versículo del 15 al 17 leemos: No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El primer consejo que el apóstol Juan nos da es el siguiente: no ames al mundo. Si tu prioridad es lo que el mundo dice, caminas donde él dice y dejas que absorba y moldee tu vida. Déjeme decirle que usted está amando más al mundo que a Dios. Si no pasamos tiempo de comunión con Dios, estamos amando más al mundo. Pero Dios quiere el primer lugar en nuestras vidas. Dios quiere nuestros pensamientos y nuestras acciones enfocadas en Él. También el apóstol Juan nos muestra la forma en que el mundo opera. Cómo es que el mundo puede atraernos y nos dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de nuestra carne, la naturaleza pecaminosa del ser humano. Aquí se incluye nuestra mente y voluntad. El mundo nos brinda todo lo que desmedidamente necesitamos. Los deseos de los ojos, las ventanas del alma, la codicia, todos los lujos y cosas rimbombantes, todo aquello que siempre quisimos tener en sobremanera. La vanagloria de la vida. El mundo nos ofrece la fama y éxito. El mundo quiere exaltarnos. ¿Podemos ser independientes de Dios? El mundo nos dice: podemos ser dioses. Juan nos advierte que estos deseos, aunque puedan resultar para la sociedad muy honrosos, no provienen del Padre, no tienen su centro en Dios, y continúa diciendo: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo esto es pasajero. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si perderás tu alma? ¿De qué te sirven esos flachazos de cosas que nos dan felicidad a cuentagotas, si tarde o temprano no cumplirán con la felicidad verdadera que añoramos? Pero si permanecemos en Dios, en su palabra, en su consejo, en sus caminos, en comunión con Él, Cristo es el único que va a llenar el vacío de nuestro corazón. Él permanece para siempre. Aprendamos el camino a la verdadera felicidad en este estudio basado en el Salmo 1. El libro de los Salmos ha sido inspirado por Dios para alabarle. Es el himnario y los cantos de Israel. Y sin duda alguna, nosotros como creyentes conocemos y usamos con frecuencia este libro. Y hemos memorizado algún pasaje a lo largo de nuestra vida cristiana. En este libro encontramos mucha sabiduría, al igual que el libro de Proverbios. Y estos nos llevan a Cristo, quien es la personificación de la sabiduría de Dios. Cada salmo tiene una riqueza asombrosa de conocimiento de Dios. Y en el Salmo 1, en estos 6 versículos, encontramos una referencia absoluta, y esta gira alrededor de la palabra de Dios y la felicidad, en donde iniciamos con esta palabra: bienaventurados. ¿Quiénes son estos? Los que guardan y obedecen la palabra de Dios. Y termina con aquellos que han hecho a un lado el mensaje que Dios ofrece. Y nos dice: perecerán. También podemos decir que este salmo es una introducción a todo el libro, aunque el tema gira alrededor de toda la escritura. Bueno,
El Salmo nos lleva a una relación de adoración correcta a Dios, donde su fundamento es la palabra misma. Con un entendimiento adecuado de la voluntad de Dios, nuestra adoración será eficaz para con Él. Y demos lectura al Salmo 1. Y nos dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo nos habla de personas, las cuales constituyen sus vidas sobre dos fundamentos diferentes. Esto produce resultados y frutos distintos. Y además, esto arriba a dos destinos. Tenemos dos cuadros. Uno nos muestra la figura de alguien que cumple el propósito para el cual fue creado: glorificar a Dios y estar en su presencia eternamente. Mientras el otro pasará por un camino de espinos y frustración, alejado totalmente de la presencia de Dios. Notamos dos filosofías, notamos dos resultados y notamos dos destinos. Este salmo nos muestra contrastes muy visibles: personas piadosas e impíos, dos estilos de vida, la senda centrada en Dios y la senda egoísta. Una lleva a la bendición de Dios y otra, lamentablemente, a la destrucción. Un pasaje paralelo lo encontramos en el Nuevo Testamento, con las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y acompáñeme a Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Una puerta estrecha que lleva a la salvación y una puerta ancha que nos lleva a la destrucción. Y se subraya a los muchos y a los pocos. Versículos 17 al 21. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Dos árboles, el árbol bueno y el otro malo, que serán identificados sin duda alguna por el fruto que ellos muestran, por sus obras y su fundamento. Versículos 24 al 28. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Dos hombres diferentes, uno sabio, otro necio. Ellos construyen sus casas sobre dos cimientos distintos, uno sobre la roca y el otro sobre arena. Pero al llegar la tormenta, solo uno se mantuvo firme. Esta es la misma comparación que podemos observar en el Salmo 1. Si estamos sobre el fundamento que es Cristo y su palabra, entraremos a la vida eterna. Y si decidimos hacer caso omiso y centrar nuestra vida a nuestro yo, acompañado de nuestros deseos, nuestro fin sin duda alguna es una eternidad, pero separados de Dios. Y la pregunta obligada que debemos hacernos es la siguiente: ¿en qué camino nos encontramos nosotros? Y recuerde esto mientras medita la pregunta:
Su respuesta determinará su destino eterno. Hoy tendremos una breve serie titulada El camino a la felicidad y la vamos a dividir en los versículos de la siguiente forma. Versículo 1, la verdadera felicidad. Como segundo punto, la escritura, nuestro fundamento. Versículo 3, el resultado de confiar en Dios. Versículos 4 y 5, el resultado de confiar en la necedad. Y el versículo 6, Dios observa nuestros caminos. La primera palabra que observamos en este salmo es bienaventurado. La encontramos 26 veces en este libro y es usada exclusivamente por Dios para bendecir al hombre. Su significado es feliz, dichoso, gozoso. Sin temor a equivocarme, las bienaventuranzas son el secreto de Dios para la felicidad. Es la llave que nos conduce a la felicidad y la bendición. Y en el Salmo 1 la palabra está en plural y se puede traducir bendecidos. Y en el contexto de este salmo es para aquellos que se encuentran en el camino del Señor. Aquí tomaremos el primer elemento que estaremos exponiendo, la verdadera felicidad. La felicidad es la palabra más buscada y añorada por todo ser humano. No importa el nivel social y cultural, tampoco se hace diferencia en diferentes entidades, edad o género. Todo el mundo busca ser feliz. Desde nuestro nacimiento tenemos un objetivo claro en nuestra mente y es alcanzar en nosotros el punto más alto de satisfacción. Como seres humanos, algo que compartimos es el anhelo de ser felices. Cada cosa que hacemos y dejamos de hacer tiene como meta el mismo fin. Y en esta búsqueda diligentemente indagamos y escudriñamos todo lo que nos promete el cumplimiento de nuestra demanda. Pero todo es solo una neblina de lo que necesitamos para estar completos. El mundo nos brinda un curita para nuestros problemas. Nos ofrece una pastilla de duración prolongada para quitar nuestros dolores. Nos vende una utopía para nuestra vida, inyectándonos un concepto de felicidad superficial. ¿Por qué necesitamos esto? La felicidad es el combustible que mantiene a los hombres en movimiento. Por eso es que lo necesitamos. La pregunta más elocuente que debemos hacer es la siguiente. ¿Cómo podemos estar seguros que al final de nuestros días no miraremos atrás decepcionados, sabiendo que desperdiciamos la única vida que teníamos para vivir? Pero esta pregunta nadie la puede responder en su propia experiencia y razonamiento. ¿Cómo sabremos si vamos por el camino correcto? ¿Cómo podremos alcanzar aquello que tanto anhelamos? Una persona que contempla su vida como un todo, desde su origen hasta su consumación, y que conoce a plenitud su propósito y significado en la vida, puede darnos la respuesta adecuada. Pero esta respuesta la provee también el Salmo 1. El hombre supremamente feliz, dichoso y bendecido, es una persona realizada y plena, y no solo en las circunstancias favorables, ya que si la felicidad dependiera de eso, estaríamos en serios problemas. Recordemos, la vida sufre muchos cambios, nada de lo que tenemos es seguro en nuestras manos, y la monotonía puede ganarnos. Leemos esto en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Lo que hoy da placer no sirve para el hastío y el aburrimiento del mañana. Lo que hoy le da placer no sirve para el hastío y el aburrimiento del mañana. ¿Qué queremos decir con esto? ¿O qué quería expresar Salomón? A final de cuentas, las cosas que hacemos durante el día, las semanas, los meses, las cosas que vemos, que oímos, llega un punto en el que se convierten en monotonía. Y el ojo nunca se sacia de lo mismo, siempre quiere algo más. Siempre queremos escuchar cosas nuevas, siempre queremos hacer algo nuevo. Es como cuando usted tiene una relación y llega a la monotonía y que dice, necesito algo nuevo porque en mi pareja ya no encuentro esa chispa que me haga sentirme bien. Bueno, la felicidad que este salmo nos describe no depende de las circunstancias. Depende totalmente de una relación y un carácter centrado en Dios. El salmista habla de la felicidad como algo que se obtiene como resultado de buscar la presencia de Dios.
El salmista no dice, feliz el varón que desea ser feliz. Por extraño que parezca, el ser humano busca felicidad a expensas de su relación con Dios. Pero esto termina en dolor y frustración. La felicidad es como una dama nerviosa que huye de su pretendiente. El predicador Martin Lloyd-Jones dice, si buscas la felicidad, jamás la encontrarás. Te eludirá siempre. Siempre se escapará. Pensarás que la tienes, pero de pronto habrá desaparecido. Es como intentar atrapar una bomba de jabón. Desaparece en el momento que la atrapas. Estalla en tus manos y no queda nada. La felicidad verdadera, Jesucristo la enseñó en el Sermón del Monte. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 3, como una referencia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que se encuentran en bancarrota espiritual, los que han llegado de forma correcta al reconocimiento que no hay nada que ofrecerle a Dios para la salvación. Estas personas son felices. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y quiénes son los que lloran? ¿Los que lloran por llorar? Claro que no, sino los que lloran por su condición pecaminosa, los que experimentan arrepentimiento genuino por Dios. Ellos son bienaventurados. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquellos que se encuentran en el camino correcto, los que aman la justicia, sobre todo, esa justicia de Dios. Ellos son los que son felices. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Una de las pruebas más contundentes de que pertenecemos a Dios, de que hemos sido salvados por Él, es la persecución. Estos son los que se encuentran verdaderamente en una relación con Dios, aquellos que tienen una comunión diaria en su palabra. Estos son los felices, como nos dice el versículo 2 del Salmo 1 que estamos estudiando. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bueno, ¿qué no hace una persona que es bienaventurada? Empezaremos nuestro estudio en el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El salmista habla de la felicidad del hombre piadoso e introduce el tema hablándonos del comportamiento de los impíos. Aquí inicia el contraste. Algo que debemos recordar es que todos los hombres nacemos con una propensión al mal. Por eso, cuando somos llevados por una ideología y filosofía, asumiremos esa conducta y vida para nosotros. Y en este salmo la Biblia nos da un panorama de nuestra condición y dónde estamos parados. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Escritura nos llama muertos vivientes. Espiritualmente nos encontramos sin ningún vestigio de Dios, sin ningún ánimo de buscarle y sin temor alguno de Dios. Seguimos leyendo. Versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia, seguíamos la corriente de este mundo, sus ideologías, sus filosofías y a su príncipe, que es Satanás, al padre de la mentira. Y estábamos adheridos y amalgamados a este mundo. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos personas gobernadas por los deseos del mundo, nuestros pensamientos, y esto nos tenía en el ojo de la ira de Dios. Somos una raza caída que trae la necedad entretejida en el corazón. Por esta naturaleza en la que nacimos, es necesario pasar por una transformación que la Biblia llama nuevo nacimiento, y sin ese nacimiento no podemos entrar en el reino de los cielos. El Señor Jesús expresó lo siguiente en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 34. Generación de víboras. No es simplemente ser religioso y tener una fachada de piedad, leer un poco la Biblia y asistir cada domingo a la iglesia.
Una persona no se puede engañar. No puede vivir como cristiano si no es cristiano, si no ha nacido de nuevo. Jeremías capítulo 5 versículo 6 nos dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estados habituados a hacer el mal. Es imposible por méritos humanos. Nosotros no tenemos la capacidad para transformar nuestra naturaleza caída. Y Jesús les dice algo más: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Interesante, pero cierto, cuando Jesús le habla a estos líderes religiosos fariseos. Por eso cuando alguien cree que es una buena persona y puede lograr la felicidad sin Dios, sin duda, su fin no será felicidad genuina. Todos nacimos con nuestros pies encaminados hacia el camino y el consejo del malo. Por eso, este Salmo 1 nos brinda una solución que es el arrepentimiento. Isaías capítulo 55 versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Un cambio de mente, dejar el consejo y el camino del malo. Pero antes de ser movido a una solución, es necesario entender que tenemos un problema. Primero es el diagnóstico y después el tratamiento. ¿Cuál es el problema? Que nacimos con una tendencia y una filosofía contraria a Dios. Bueno, ¿cuál es la felicidad que este salmo nos habla? No se refiere a un poco de felicidad, sino a una felicidad desbordante. Dios siempre ha bendecido a su pueblo con abundante paz y quiere que seamos bienaventurados. Él quiere que seamos felices, pero la felicidad siempre está conectada con Dios. Y este salmo hace ese contraste. No hay felicidad en la vida que se encuentre alejada de Dios. Hay personas que no le dan lugar a Dios en sus vidas y creen que son felices, pero esa felicidad no es profunda y verdadera. En cambio, el Salmo 1 representa a una persona que ha permanecido satisfecha sin importar las circunstancias que esté atacando su vida. Vivimos en un mundo caído y las dificultades son inevitables. En este mundo tenemos alegrías y resfriados, cáncer e impuestos, crímenes y divorcios, promesas rotas, tormentas, huracanes y tornados, desastres físicos, económicos y relacionales. Y la buena noticia es: Dios está redimiendo este mundo deteriorado y caído. Y esa es una de las promesas que encontramos en la Escritura. Una de las fuentes que nos alejan de la felicidad que solo Dios nos puede dar son las personas. En ellas está la familia, los amigos, nuestros seres queridos en general, las personas con las que convivimos. Pregúntese lo siguiente: ¿quiénes son nuestras amistades? ¿Por quiénes es influenciada tu vida? ¿A quién admiras en las redes sociales? ¿Qué es lo que caracteriza a tus amistades? ¿Se inclinan por las cosas de Dios o ante el Dios de este mundo? Si vas a presentarte ante alguien que aconsejará tu vida, debes tener en cuenta cuáles son sus intereses primordiales. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33 nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra cosa que nos aleja de la felicidad de Dios es la cultura pop. El entretenimiento, la música, las películas, los programas de televisión, todo esto que nosotros llevamos a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestra boca, a nuestro oído, ¿realmente nos edifica? ¿Edifica nuestra mente y pensamientos? ¿Nos ayuda a crecer en nuestra piedad y nuestra santificación con Dios? ¿La literatura en la que meditamos nos lleva realmente a reflexionar sobre el consejo de Dios o al consejo del malo? Los consejos del malo pueden alejarte de la cruz y tener un punto de vista distorsionado de la belleza o de la imagen corporal. Aquí es donde el mundo nos vende su concepto de felicidad lejos de Dios. Y hay tres cosas que debemos evitar para ser bienaventurados, para ser felices y bendecidos. Uno es no andar en el consejo de malos. En segundo lugar, no estar en el camino de pecadores. Y por último, no sentarnos en la silla de los escarnecedores. Y aquí encontramos una progresión muy significativa de la gente que se aleja totalmente de Dios. Empezamos escuchando y de repente nos encontramos en sus caminos.
nos encontramos en sus pisadas y al final estamos sentados y arraigados con ellos. La persona que no sigue el consejo de los malos, el consejo de los impíos, es feliz. Esta palabra malos o impíos significa sin adoración, abierta y moralmente mala. Estas personas sin adoración viven sus vidas independientes de Dios. Estas personas no toman en cuenta a Dios en ningún aspecto y en ninguna parte de sus vidas. Son personas centradas en su ego, en su yo. No tienen ni quieren una relación de pacto con Dios. Podrían parecer personas buenas, personas amables, aún pueden parecer personas piadosas, ciudadanos honrados, pero sus vidas son impulsadas por sus propias pasiones y su agenda en particular. Estas personas son las que las Escrituras llama malvadas. Incluso haciendo cosas buenas, no tienen una adoración genuina. Están muertas espiritualmente hablando, y como resultado, esa muerte reflejará su caminar y sus acciones. Andar en el consejo. Esto no es tan sencillo como para pensar en chismes de lavaderos. Implica tener en cuenta sus opiniones, sus puntos de vista y la cosmovisión de ellos. Me gustaría decir que la fe que nosotros depositamos en Cristo, esa fe que tenemos es una cosmovisión, y estamos en una guerra espiritual donde el mundo y sus filosofías, ideologías y mentiras quieren saturarnos y llevarnos lejos de Dios. En 2 Corintios capítulo 10 versículos 4 al 6 encontramos este pasaje que nos habla de la guerra espiritual. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es como el enemigo, como Satanás, nos ataca directamente por medio de estas filosofías e ideologías. Pero, ¿qué es una cosmovisión? Vamos a definirlo de la siguiente manera. Es un conjunto de creencias de las cosas más importantes de la vida. Es un esquema conceptual. Una cosmovisión es un orden sistemático de ideas. Es un modelo mental en el que encajamos todo lo que creemos. La cosmovisión de ellos no está centrada en Dios. Su forma de ver el mundo, su mentalidad, está fuera de todo lo que tiene que ver con Dios y Él representa. Como dice Romanos 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando nosotros tenemos en cuenta el consejo de estas personas malas, de esos impíos, cuando abrazamos su filosofía, donde se coloca al hombre en el centro del universo y no a Dios, pero ellos creen que tienen derecho a torcer las cosas de Dios. Pero no es así. En Isaías nos dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 20. Ay de los hombres que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estamos andando en el consejo del malo. Todo esto afecta a nuestra forma de vida, ya que lo que creemos determina nuestro comportamiento. El ataque empieza en lo que creemos y escuchamos, eso que guardamos en nuestra mente, pero el hombre bienaventurado sabe cómo defenderse de la esfera de los pensamientos, porque la mente es el cuarto de control que guía a una persona en su totalidad. Su cosmovisión está centrada en Cristo. Para aprender a ser felices es necesario decir no. Como resultado de escuchar el consejo de los impíos, sus filosofías e ideologías, su cosmovisión, como resultado de esto, muchas veces ponemos en acción esas palabras que tenemos en nuestra mente y nos encontramos en el camino de los pecadores. Nos encontramos transitando en sus sendas, explorando lo mismo que ellos. La palabra pecadores, estos son aquellos que transgreden la ley, esta ley que Dios nos ha dejado. Son los que no están en línea con lo que Dios ha ordenado. No les importa, ya que están entregados a sus concupiscencias y sus caminos son camino de muerte. Proverbios nos da una descripción en el capítulo 1, desde el versículo 10 vamos a empezar a leer. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros.
como los que caen en el abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tus pies de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Este versículo que acabamos de leer es una descripción del progreso en nuestra caída. Recordemos a Eva en el huerto del Edén. En Génesis 3 vemos dos árboles diferentes, cada uno con diferentes destinos y resultados. Pero Eva decide escuchar el consejo de la serpiente y tomar el camino del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Por consiguiente, ese camino la llevó a ella y a Adán a la muerte. Proverbios capítulo 14, vamos a leer el versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esto nos lleva a empezar a ver con la lupa que los pecadores ven, y se convierte en nuestra normalidad. Lo adoptamos como algo necesario para nuestra vida, y se convierte en un patrón diario, alejándonos de la comunión que tenemos con Dios. Y es un hecho que nacemos con esta tendencia del camino de los impíos. Nacemos en el camino de destrucción. Y cuando Dios no es el que está dirigiendo nuestro camino, debemos entender que no terminará en felicidad. Jesús se presentó en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto va en declive. Una vez que escuchamos el consejo y andamos en los caminos de los pecadores, no podemos evitar estar sentados en la silla de los escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Es un burlador. Estos no solo tienen una cosmovisión diferente y han dado la espalda a los caminos de Dios, no solamente son opositores de Dios, sino que sienten un desprecio y una burla profunda por Dios mismo y a aquellos que siguen el camino de Dios. Entonces se mofan de Dios y todo lo que pertenece a Dios. Esta es una rebelión directa y hay gente que vive para esto. Es su pan diario de cada día. Gente que tiene que atacar a la gente de Dios o tiene que atacar todo lo que es su pan diario. Ellos viven, respiran para ir en contra de todo lo que es Dios, pero no solo en contra, sino hacer burla de todo eso, hacer escarnio de las personas que quieren buscar de Dios. En este proceso de decadencia leemos en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 13 lo siguiente: Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estas personas que escarnecen a Dios, ellos engañan y son engañados por sí mismos. Este es el problema de la mentira. No solo está cargada de información errónea, la mentira distorsiona el razonamiento del mismo mentiroso. Y él termina creyendo lo mismo que él dice. Es un proceso decadente de engaño a los demás y siendo engañado en el proceso. Y nos encontramos sentados, arraigados, conviviendo y teniendo comunión, estando de acuerdo con el desdén y las burlas hacia todo lo que debe ser santo, hacia la persona de Jesucristo, que muy particularmente la gente hasta en las redes sociales ataca siempre. Hay muchos memes groseros, blasfémicos, y nosotros nos encontramos riéndonos de las cosas que ellos ponen. En 1 de Pedro capítulo 4, versículos 3 y 4, nos dice el apóstol: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y esto hace esta gente, se burlan de las promesas de Dios. Se burlan de todo lo que Dios a través de su escritura nos ha dado en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos uno con Cristo. Y el apóstol Pablo nos relata esto en su carta a los Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Posicionalmente nos encontramos sentados con Cristo en el cielo. Aunque en estos momentos vivimos anclados a este mundo, por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestro cuerpo de muerte, este cuerpo que necesita ser redimido, pero recordemos lo siguiente, si algo debemos tener en nuestros pensamientos es esta esperanza. Aunque posicionalmente estamos en los lugares celestiales, también es un hecho que en un futuro estaremos físicamente sentados con Él. Por lo cual, sentarnos con los burladores es algo tan insignificante. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? No dejemos que el mundo nos moldee. No podemos salirnos, obviamente, de la cultura o de las redes sociales, aún de este mundo. Pero en vez de que las ideas del mundo formen tu carácter y el estilo de tu vida, deja que la palabra de Dios moldee y forme tu vida, paso a paso, minuto a minuto. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta progresión, el hombre bienaventurado es aquel que evita conscientemente la filosofía de la vida, porque su cosmovisión es totalmente diferente. Se encuentra centrada en Dios, es cristocéntrica y no hombrecéntrica. No debemos dejarnos sorprender por los caminos de los pecadores. No importa qué tan irresistible e interesantes puedan parecer. Su fin es un camino de muerte. Y no hagamos alianzas con los burladores. No estemos sentados y siendo partícipes de sus blasfemias y maldiciones en contra de Dios, sino transformados en nuestro entendimiento, en nuestros pensamientos, renovados por la palabra de Dios día tras día. Ser más como Él es. Pero esto no sucede de forma instantánea, sino que este mal que acabamos de ver es progresivo. Un ejemplo en el Salmo 106. Empezando en el versículo 35 vamos a leer. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron sacrificios a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron en sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Primeramente, estos judíos en este salmo se mezclaron con la cultura, aprendieron a hacer lo que ellos hacían y empezaron a servir a los ídolos de las naciones paganas. Eso se convirtió en un lazo profundo. Y al momento final, ellos descubrieron, no solamente escucharon, no solamente caminaron en la cultura, en sus ceremonias religiosas, sino que empezaron a sacrificar a sus hijos a los demonios, a estos ídolos. No solamente cuando tú caes en esta decadencia de escuchar, caminar o sentarte, te vas tú solo, sino que tus seres queridos o las personas más cercanas son afectadas. Y cuando decidimos escuchar en pos de camino de pecadores, si usted tiene una familia, recuerde esto. Ellos recibirán las consecuencias de su extravío. Reflexionemos lo siguiente. ¿Cómo sabemos que vamos por el camino del impío? Hay que analizar nuestros deseos y apetitos. ¿Cuál es la inclinación de nuestro corazón? ¿Nos encontramos saturados de las cosas que nos acercan a Dios o son cosas que nos acercan más y más al mundo? En esto podemos observar por qué senda nos dirigimos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Sobre qué fundamento construimos nuestra vida? ¿Lo construimos sobre prioridades eternas y santas? ¿O está siendo dirigida por las cosas que tienen un valor vacuo y que nos alejan de Dios? Hay que preparar nuestro corazón para amar más y más y más a Dios, en vez de amar al mundo, lo que nos ofrece a ese sistema gobernado por el maligno. Vamos a orar. Padre eterno, agradecemos que tu palabra nos instruya e ilumine. Permítenos retenerla y ponerla por obra todos los días.
Danos un espíritu humilde que se deleite en hacer tu voluntad. Fortalece nuestras debilidades, en nuestras luchas diarias. Ayúdanos en nuestras tentaciones. Manténnos firmes en nuestras debilidades de igual forma. No permitas que el mundo y su atracción nos robe el gozo y la verdadera felicidad que solamente encontramos en ti. Ten misericordia día a día de nosotros y que tu gracia sea más que suficiente. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como conclusión, podemos ver que la felicidad que nos ofrece el mundo es a corto plazo, es líquida y se nos va de las manos tan fácilmente. Y todo esto me recuerda a una frase que encontramos en una película llamada Dios no está muerto, y nos dice: a veces el diablo permite que las personas vivan alejadas de los problemas, porque no quieren que crean en Dios. Tu pecado es como una prisión, excepto que es agradable y cómoda, y no sientes la necesidad de salir. La puerta está abierta hasta que se acaba el tiempo, y cuando se cierra, ya es tarde. Esto nos ayuda a entender que el mundo nos da todo lo que queremos, nos da una felicidad material basada en nuestros sueños y comodidades. Y el príncipe de este mundo, Satanás, nos pinta un panorama de Alicia en el País de las Maravillas, para que nos olvidemos de Dios y de su palabra. Piense en esto. Si el éxito que tiene y lo que está haciendo lo está llevando más a Dios, o eso que está degustando no le permite tener comunión con Dios, entonces su origen no es de Dios. Esa felicidad no es genuina, sino un engaño para mantenerte cautivo. El consejo y los caminos de los pecadores no es el mejor. Pensemos en esta actitud, que encontramos en el Salmo 26, versículo 4 y 5. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Aprendamos de estos versículos y digamos no a lo que no nos edifica y que nos aleja de Dios. Gracia y paz para ustedes.